A la palabra de Dios, le invito a que abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 17, versículos 18 y 19. Juan, capítulo 17, versículos 18 y 19. El tema que veremos hoy es titulado Invirtiendo en relaciones fructíferas. Invirtiendo en relaciones fructíferas. Y leemos Juan, capítulo 17, versículos 18 y 19. ¿Ya lo tiene? ¿Listo? Qué bueno. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Muchas gracias, Señor, una vez más, por tu preciosa presencia manifestada en medio de tu pueblo. Ciertamente tú dijiste a aquella mujer samaritana que ni en Jerusalén ni en un monte específico ibas a manifestarte únicamente, sino que en donde hay verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, ahí tú te manifiestas, Señor. Y es una bendición poder estar aquí reunidos, este cuerpo local de discípulos tuyos, enviados por ti, por quienes tú te santificaste y nos santificas en la verdad de tu palabra. Así, Señor, nos presentamos para ser santificados por ella, para que ella nos transforme y a cada uno de nosotros y nos dé lo que nosotros necesitamos, pues creemos que es inspirada por ti, toda ella es inspirada por ti y es útil para instruirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para que seamos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Usted estará de acuerdo conmigo en que el hombre fue creado con la necesidad de relacionarse, ¿cierto? De hecho, cuando Dios hizo al hombre, en Génesis 2:18, dijo estas palabras, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios mismo le hizo una compañía idónea. La palabra idóneo significa algo que reúne las condiciones necesarias para su función. Es decir, ningún otro animal o ningún otro ser ni animal dentro de la creación de Dios tenía las condiciones o reunía las condiciones necesarias para funcionar como ayuda para este hombre llamado Adán, el primer hombre. Así que, bueno, quiero aclarar que la enseñanza no va a ser un tema sobre matrimonios, pero quiero traer esto a nuestra atención. Desde el inicio, Dios nos creó con esa necesidad de relacionarnos y Dios mismo pues nos dio o le dio al hombre esta ayuda idónea, esta ayuda que tenía todas las condiciones necesarias para funcionar como tal. Así que vamos a descubrir nuestro propósito. Eso es lo que vamos a descubrir hoy y a enseñar el día de hoy y vamos a desarrollarlo desde allí. Estamos en esta serie desarrollando el pensamiento de Jesús, tratando de meternos en la mente de Jesús y ver cómo Él pensaba. Así que vamos a descubrir cómo Jesús mismo sabía cuál era su fin en esta tierra. Empecemos diciendo que todo lo que Dios hizo fue con un propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo lo que Dios hizo fue con un propósito. Dicho a la inversa, nada de lo que Dios creó fue sin un propósito. No fue así nada más porque, ahí salió, a ver, quién sabe, ¿no? Y lo vemos en la creación, volviendo al tema de la creación. Dice la palabra en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que la obra creadora de Dios tenía un propósito y ese propósito era ordenar en primera instancia los elementos de la tierra, ordenar la tierra. ¿Con qué propósito? Hacerla habitable para los animales, para las bestias primeramente. Después Dios creó al hombre también con un propósito y nos lo da la Escritura, para señorear, para tener dominio sobre la creación, incluidos los animales, las bestias. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? El pecado hizo que el hombre perdiera su comunión con el Padre y por ende, por consecuencia, perdió también su propósito. No el Padre, el hombre perdió su propósito. Y basta con que veamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Voltea a tu alrededor y te vas a dar cuenta que el hombre no sabe para qué está en esta tierra. Más triste en iglesias, ¿no? No sé por qué estoy en esta tierra y menos en esta iglesia. Quizás estoy en esta tierra para trabajar, o sea, para acumular riquezas. ¿Usted cree que para eso estemos en esta tierra? Para acumular riquezas únicamente, para trabajar y trabajar y trabajar y después trabajar. Y si hay chance, trabajar otra vez. Y más en este país en el cual, pues se remunera adecuadamente por el trabajo, ¿verdad? Que se hace. Y ante esa tentación, muchos hombres
Peor aún, muchos creyentes sucumben, que es pues el trabajar y trabajar y trabajar, se olvidan de su familia. Cuando acuerdan, tienen ya 20, 30 años trabajando, muy exitosos quizás, o tal vez no, en su oficio, y tienen una familia destrozada, despedazada. Los hijos ni siquiera hablan el mismo idioma que ellos, no hay comunicación. Los hijos tienen su mundo aparte del padre, quien se dedicó a trabajar toda su vida. Y esto nos demuestra que el propósito de Dios para el hombre no fue en primera instancia trabajar y trabajar y trabajar. Estamos hablando después del pecado. La otra pregunta, ¿acaso el hombre está en esta tierra para entretenerse? Bueno, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, porque todo gira en torno al entretenimiento. Platicaba yo con mi esposa esta tarde, platicábamos un poco acerca de nuestras profesiones, etcétera, y yo estudié música, esa fue mi profesión, dentro de la industria de la música, pues entra dentro de la industria del entretenimiento, y hablábamos cómo podría llegar a ganar un artista muchísimo más dinero que una maestra, ¿verdad? ¿Por qué? No dices, eso está medio loco, ¿no? Los maestros, de hecho, son los profesionistas peor pagados en medio de todos los profesionistas. Y curiosamente, los maestros son quienes hacen a los profesionistas, quienes enseñan a los profesionistas. Pero esto nos muestra cómo el pecado cambia todo, ¿no? Pone todo en un desorden, así como estaba la tierra en un principio, y de tal manera que gana más un artista, un cantante que tiene un hit en la radio y que pega, que un maestro quien se dedica a instruir y a enseñar y a crear profesionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre cree que su propósito en esta tierra es entretenerse, divertirse. Puedo poner otro ejemplo, esto fue dentro del arte, de la música, pero ¿qué tal los deportes? Pues fíjate cómo andan los sueldos de un basquetbolista comparado con el de, no sé, un psicólogo, un maestro, qué sé yo, ¿no? Te fijas que está desproporcionado. La pregunta, ¿el hombre está nada más aquí para pasar por esta tierra y morir? Y ya está. Muchas personas piensan que es así. Y dejando la extrospección a un lado, esto es pensar en nada más lo de afuera, a estas alturas de la introducción sería bueno hacernos esta pregunta, cada uno de nosotros, yo, tú, ¿conozco mi propósito? ¿Conozco mi propósito? Isaías 43, versículo 7, dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí hay una palabra que es la palabra para. Esa palabra para nos da el propósito por el cual Dios mismo hablando, es Dios mismo quien está hablando, y está diciendo para, propósito. Gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que de acuerdo a Isaías 43:7 podemos responder a esta pregunta: ¿para qué Dios me hizo? Según Dios, para gloria suya. Según la Escritura, hemos sido creados entonces con el propósito de glorificar a Dios. Y esto puede ser muy amplio porque para ti glorificar a Dios puede ser una cosa, para mi hermano otra. Y cada uno de nosotros podemos tener una diferente opinión acerca de lo que es glorificar a Dios con nuestra vida. Específicamente, ¿cómo glorificamos a Dios? Es la pregunta. Y para responderla, lo más sabio, estarás de acuerdo conmigo, es introducirnos precisamente en el pensamiento de Jesús, en su manera de pensar, quien sin duda, Jesús, conocía su propósito en la tierra. ¿Tú qué crees? Y se movía en función a su propósito. Es decir, puede que sepas cuál es tu propósito, glorificar a Dios, y sepas cómo glorificar a Dios, pero no lo haces. Y tu vida no se mueva en función de ese propósito. Bueno, Jesús sí. Jesús lo sabía y Jesús se movía en función a ese propósito. Y para esto voy a citar dos textos que son muy conocidos por nosotros. Uno está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Y después dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí vemos otra vez la voluntad del Padre, el propósito de Dios para con el hombre, para con nosotros. Aquí lo está diciendo de forma negativa, no está diciendo para esto, sino está diciendo no para esto, no para que nadie perezca. Perecer es morir, no para que nadie perezca o muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el propósito de Dios para el hombre es que proceda, que avance hacia el arrepentimiento. Y arrepentimiento, hermanos, no es una oración que yo repetí o que dije.
Arrepentimiento no es algo ni siquiera que alguien te pasa ahí con una unción, un aceite, una botella de agua, etc. Arrepentimiento es algo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer. Y ese arrepentimiento, hay un arrepentimiento para salvación, que es una sola vez, por supuesto. No tienes que cada reunión y si se hace un llamado al final para arrepentirte de tus pecados, que lo hagas, ¿no? No es necesario, con una sola vez es suficiente. Pero nuestra vida es una vida de continuo arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar y cambiando con esa nueva mentalidad, que de esto trata estos 14 temas que llevamos, de cambiar nuestra manera de pensar, deshacernos de la manera en la que pensábamos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. ¿Se acuerda el domingo? Hablamos un poquito de eso, acerca de cómo yo creo que son las cosas, cómo pienso, cómo me formaron, cómo me enseñaron, cómo estudié, etcétera. E ir sustituyendo nuestros pensamientos por el pensamiento de Cristo que está revelado en la palabra. Así que eso es arrepentirse. Cada día nos arrepentimos, cada día vamos renovando nuestro entendimiento, nos vamos arrepintiendo y vamos siendo diferentes, vamos siendo cada día más parecidos a Cristo. Dice la palabra que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos así avanzando. Si tú te ves igual o peor que hace un año, pues entonces hay que arrepentirse, hay que revisar, hay que cambiar, hay que meterse en la palabra y obedecerla, oír y hacer. Entonces aquí el Señor nos está diciendo en 2 de Pedro 3:9 que no es su voluntad que nadie, o sea, Dios no manda a nadie al infierno, Dios no predestina a nadie para la condenación. Está claro, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el otro versículo está en Marcos capítulo 10, versículo 45, en donde vemos el cumplimiento de la voluntad del Padre, particularmente en Jesús. Dice el versículo 45 de Marcos 10, porque el Hijo del Hombre no vino, otra vez en negativo, para hacer ese énfasis. Por un lado está el negativo y luego vemos el propósito, para que descartemos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Eres discípulo de Cristo? Gracias por el que contestó. ¿Eres discípulo de Cristo? Entonces, no has venido para ser servido. ¡Auch! ¿Cómo? Pero por favor, aquí todo se tiene que hacer así, cuando yo digo, como debe ser, como a mí me guste, como yo ordeno. No. Bueno, si eres hijo de las tinieblas, pues sí, es lo que espera el hombre, ¿no? Dice la palabra que aquellos que sirven para sus propios vientres, ¿no? Para su propio placer, para su propio gusto, viven para agradarse a sí mismos. Pero Jesús mismo, que es nuestro ejemplo, que es nuestro modelo, no vino para ser servido, sino, y ahí está el propósito, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te fijas cómo aquí vemos el propósito de Dios para con Jesús? Y el propósito de Cristo Jesús en la tierra fue glorificar al Padre, igual, ¿no? Igual que nosotros, glorificar al Padre, y Él lo cumplió. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, esa voluntad de rescatar al hombre de la muerte del pecado, dando su vida. Ahí vemos el propósito de Jesús cumplido. Él dijo, misión cumplida, ahí está el ejemplo, así se hacen las cosas, síganme, todos síganme los buenos, ¿verdad? Todos los que quieran ser mis discípulos, tomen su cruz, y tomar la cruz implica dejar lo que yo traía en mi paquete, ¿no? En mi morralito. Déjalo y toma la cruz y sígueme. Eso se lo dijo Jesús a una multitud que iba detrás de él. Iban multitudes le seguían, que habían recibido la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces que habían comido y decían, de aquí somos, y le seguían y va, así muchos van, ¿no? Mira, mientras que todo sea para acá, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Aleluyita. Pero cuando Jesús voltea, así como está haciendo con nuestra congregación en este momento, Jesús está volteando así y está diciendo, todo el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y allí dice la palabra, y muchos de sus discípulos ya no le seguían. Desaparecieron, se esfumaron. Cuando hay esa demanda, no de parte del pastor, no de parte de los líderes, de parte de la palabra. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar la palabra, y la palabra nos va a exhortar y nos exhorta a todos para tomar decisiones, para darle respuestas a Dios. Entonces así el Señor se voltea y les dice, ahí está la cartilla leída. Ustedes dicen, ¿le siguen o no le siguen? Jesús llamó a 12 para transmitirles su propósito. En ese momento en el que murió Jesús, ustedes estarán de acuerdo conmigo,
vamos a ser objetivos. En el momento en el que Cristo Jesús murió, le pregunto, ¿toda la humanidad se salvó? Pues, respóndame, ¿sí o no? En el momento en el que Jesús murió, ¿toda la humanidad se salvó? No. Incluso tampoco cuando resucitó, la humanidad toda, en su totalidad, no se salvó. Tampoco cuando ascendió a los cielos, que lo vemos en el libro de los Hechos, tampoco se salvó toda la humanidad. En su muerte y resurrección, quiero aclarar esto, lo que hizo Jesús fue pagar el boleto. Él pagó el boleto. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está el boleto pagado. Está pagado el boleto. Pero fue necesario, y escucha bien esto, que hombres comunes y corrientes, así como tú y como yo, se encargaran de comenzar a transmitir ese evangelio. Eso que Jesús les enseñó y que cobró sentido, ahora sí, pleno, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, el cual está en ti y en mí, si somos hijos de Dios, ahí cobró sentido. Entonces ellos fueron llamados, encomendados, empoderados para transmitir esto que acabamos de leer, de que en la sangre de Jesús tenemos el perdón de pecados, acerca de las riquezas de su gracia. Ahí ellos entonces recibieron esa comisión. Hombres, como dije, comunes, una variedad de discípulos. Si pudiéramos meternos a la palabra y estudiar la personalidad y el trasfondo de cada discípulo, te vas a dar cuenta que eran muy distintos. Había desde pescadores hasta recaudadores de impuestos, y ya allí ves una diferencia enorme. ¿Qué tiene que ver un pescador con un recaudador de impuestos? Piénsalo hoy, ¿no? O sea, imagínate. ¿Qué tiene que ver un recaudador de impuestos, trabajador del gobierno romano, con un celote? O sea, un revolucionario, ¿sí? Alguien contrario y opuesto precisamente al gobierno. O sea, ¿te imaginas cómo era la interacción entre el celote, este discípulo del celote, con este recaudador de impuestos? O sea, ¿tú crees que no había momentos en los que uno pensaba de una forma y el otro pensaba de otra? Pero después entendieron que no tenía que ver con sus carreras o sus oficios, sino con el oficio de ser pescadores de hombres. Lo vamos a ver. Fue necesario, como dije, que hombres comunes como tú y como yo se encargaran de comenzar a transmitir ese evangelio. Y aquí es en donde nos vamos conectando con Jesús como siervo de Dios. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, y aquí vemos a Jesús como siervo. El servicio de Jesús incluyó relacionarse con un grupo pequeño de hombres que Él eligió. Dijimos que las multitudes le seguían, multitudes, muchas. Pero Jesús se relacionó con un grupo pequeño de hombres que Él eligió. Los eligió para que estuvieran con Él, los eligió para darles a conocer su propósito, les eligió para delegarles la misión de proclamar el evangelio. Estos hombres, hermanos, eran inútiles para la tarea. Pues veámoslo en la Escritura. Ellos eran inútiles para la tarea. Estaba leyendo un libro y mencionaba un poco de eso, ¿no? Era como un poquito sarcástico, como si una empresa estuviera enviándole a Jesús la calificación de los discípulos, ¿verdad? Y a todos los descalificaba. El único calificado era Judas, según esta empresa, según el mundo, ¿verdad? Pero ellos eran inútiles para la tarea, a menos de que conocieran el propósito por el cual fueron creados y que estuvieran precisamente con el Maestro. Después de su tentación en el desierto, al iniciar su ministerio, o sea, cuando decimos ministerio, hablamos de servicio. Piense usted en servicio cuando hablamos de ministerio. Y en el principio de su servicio, de Jesús, en la tierra, Jesús llamó a dos de sus discípulos, a Pedro y a Andrés, y les transmitió claramente su propósito. Eso lo vemos en Mateo 4:19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí. ¿Te fijas cómo es Jesús el que llama? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aquí vemos dos cosas en el texto, obsérvalo, ya sea en la pantalla o en tu Biblia. Venid en pos de mí. Esto implica comunión con Él, cercanía a Él. Venid en pos de mí. Y después dice pescadores de hombres, ¿verdad? Y yo os haré pescadores de hombres.
Pescadores de hombres es el propósito. Vengan, estén cerca de mí, estén en comunión conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les asigno un propósito. Y hermanos, aquí tenemos ya un principio en este texto. No se puede caminar en el propósito, o sea, genuinamente caminar en el propósito sin estar en comunión con el Maestro. Esto lo hemos repetido y Jesús lo dijo. Separados de mí nada podéis hacer, nada. Y tú dices, no, sí puedo. Sí, pero genuinamente, con la aprobación del Maestro. No podemos dar fruto espiritual si no estamos en comunión con el Maestro, con su palabra. El llamado de Jesús es a salir de la multitud para ser su discípulo. Y hasta aquí podemos decir, ¿qué queremos ser? ¿Quieres ser multitud? Bueno, no necesitas esta, para nada. Esta, ni de cabecera, ni para detener la puerta. No la necesitas si quieres ser multitud. Solo estás para recibir los beneficios del Maestro. Los milagros, la oración, las bendiciones, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien, todo al 100, todo bonito, todo maravilloso. Está bien. Pero si tú quieres ser un discípulo, tienes que salir de la multitud. ¿Y te fijas la diferencia entre los discípulos y la multitud? Los discípulos caminaban junto al Maestro, estaban con Él, entendían el propósito que era ser pescadores de hombres. Un discípulo significa un aprendiz. Cuando Buda estaba a punto de morir, porque Buda también tenía sus discípulos, cuando él estaba a punto de morir, esos discípulos de Buda le preguntaron cómo quería que le recordaran. ¿Cómo quieres que te recordemos, Maestro? Él les dijo, no se preocupen, tienen que recordar solamente mis enseñanzas y no mi persona. Eso fue lo que Buda dijo. Dijo, no se preocupen, recuerden mis enseñanzas y no me recuerden a mí, no recuerden a mi persona. Suena bien, ¿no? Suena bien. Pero Jesús le dio el verdadero sentido al concepto de discipulado, al concepto de discípulo, en donde todo, diga todo se basa en su persona. El discipulado, según Cristo, es basado totalmente en su persona. Te digo por qué. Porque ¿no has escuchado personas incrédulas quienes dicen, no, pon la otra mejilla? Esa es la enseñanza de Jesús. Y no quiere decir que sean discípulos. O sea, basta con ver los frutos. Hay otras personas quienes dicen, no, tú tienes que ir la milla extra. Esa es la enseñanza de Jesús. No, tienes que tratar a otros como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero si no está la persona de Cristo en el centro, realmente se vuelve algo como lo de Buda, algo moralmente correcto, y dices, oye, pues es loable, es aplaudible que esta persona vaya a la milla extra, que ponga la otra mejilla. ¿Sí me voy comunicando? Jesús le dio el verdadero sentido al concepto de discípulo, en donde todo se basa en su persona. La comunión con Él, con Jesús, o sea, en su enseñanza y en la vivencia de esta, es la que impulsa al discípulo de Cristo a dar fruto, y así, al unísono con su Maestro, glorificar al Padre. Jesús, desde el día 1 que estuvo en esta tierra, glorificó al Padre. Todo lo hizo glorificando al Padre, dándonos así ejemplo, dice la palabra, para que sigamos nosotros sus pisadas. Así que hacemos bien en estar en comunión con Él, en la enseñanza que nos da su palabra, que se transmite aquí como congregación local, y en la vivencia de la misma. Y esta comunión con Él es la que nos impulsa a dar fruto. Eso es lo que se ve, lo que se busca. El Señor busca fruto en nosotros como discípulos. Tú puedes decir, no, yo no soy de la multitud, yo soy discípulo. A ver el fruto. A ver, vamos a ver, ¿no? Tienes un árbol, de donde yo soy hay árboles de mangos por todos lados. Es un paraíso de mangos, ¿verdad? Y tú estás abajo de un árbol y te cae un mango así, ¿no?, en la cabeza. Hay tanto mango que lo ponen en las bardas de las casas para que pases y te lo lleves. Hay tantos aguacates, sí, aunque usted no lo crea. Aquí es carísimo, allá se caen de los árboles y los ponen para que se los lleve la gente. Pero hay mucho fruto. Pregunta, ¿nosotros estamos dando fruto como discípulos de esa forma? ¿O de plano no hay nada? ¿O el que hay está podrido, ¿no? Cuando nosotros damos fruto, estamos imitando a Jesús y estamos glorificando al Padre, porque estamos caminando en nuestro propósito. Juan capítulo 15, versículo 8, acompáñame por favor ahí. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. O sea, dicho de otra forma, la única forma en la que ustedes demuestran que son mis discípulos es dando fruto. Fíjate, no dice diezmando, no dice yendo a la iglesia, no dice, aunque lo incluye, pero habla de llevar fruto. Dar fruto, a lo mejor tú te preguntas, ok, me interesa, ¿cómo doy fruto? Bueno, dar fruto tiene que ver con pensar como Cristo. Simple, ¿no? Dijimos el domingo, hay que ser como niños y ver la palabra así, sin complicarla mucho. Dar fruto tiene que ver con pensar como Cristo, para ser como Cristo, para imitarle a Él. Hasta aquí podemos ver que con la redención, el precio que Jesús pagó con su sangre, nos adherimos al proyecto de pescar hombres. ¿Sí me estoy comunicando en eso? Cuando fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando fuimos regenerados, hechos nuevas criaturas, en ese momento nos hemos adherido a un proyecto, al proyecto de pescar hombres. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio y ya. Porque bueno, hasta yo me diera por bien servido con que hubiera eso, ¿no? Predicar el evangelio. Pero hay más allá. Hay más allá de predicar el evangelio. Hay que discipularlos. ¿Te fijas? Propósito, ser pescadores de hombres. Si yo estoy de este lado, apartado de la multitud, de ser pescador de hombres, predicarles el evangelio y discipularlos. Dos labores tenemos y no son sencillas. Porque normalmente nosotros tenemos la mentalidad de que la iglesia es la que se encarga de evangelizar a los creyentes, ¿no? Es como que la idea que normalmente se nos ha ido pegando, no sé de dónde, bueno, sí sé, ¿no? Es lo más común, la iglesia es donde se evangeliza y cada domingo hay una campaña evangelística, ¿no? O un culto evangelístico. Está bien, pero la iglesia, hermanos, no es la encargada de predicar el evangelio de salvación, o sea, esta gran comisión. Sígame con cuidado aquí. Somos cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios que el Señor le da regalos a su iglesia. ¿A cuánto les gustan los regalos? Estos regalos son personas, somos personas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los regalos de Cristo para su iglesia. Y los da con un propósito, a fin de perfeccionar, capacitar, equipar a los santos, a las nuevas criaturas, para la obra del ministerio. ¿Cuál? Este que te estoy diciendo. Predicar el evangelio. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una vez que pescas a un pescado, no lo vuelves a echar al mar, ¿verdad? Lo pescas y ¿qué haces? Te lo llevas, le prendes a la olla con aceite, ¿no? Le pones su panecito ahí y ¿no? Le pones y te lo disfrutas. Bueno, es la tarea que nosotros tenemos, predicarles el evangelio y discipularlos. La tarea de la iglesia es capacitarlos. Esto que estamos haciendo aquí es capacitarlos para la obra del ministerio, para que saliendo de aquí vayan y pesquen hombres y sepan que están cumpliendo así el propósito de Dios para nosotros. A causa de esto, de pensar que la iglesia es la que se encarga de evangelizar y de discipular y de todo, ¿no? Se ha recurrido a todo tipo de estrategias, ¿sí o no? A programas para hacer una tarea que le corresponde a cada creyente. Y ahí tienes a la iglesia descuidando ese llamado de capacitar a los santos para la obra del ministerio, quitando eso y poniendo X, lo que quieras. No, pues que un stand-up comedy, ¿verdad? Show de comedia cristiana para que vengan, youtubers cristianos, cantantes cristianos, el testimonio del ex narcosatánico, el testimonio del ex jugador del América, y todo esto sustituyendo la palabra de Dios. Y ahí tienes más bien un montón de cristianos yendo, ¿verdad?, de iglesia en iglesia a ver dónde está su ex artista favorito que dice que se convirtió. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por eso vemos tan pocos discípulos hoy en día. Hay encuestas que dices tú, wow, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues ¿qué no estamos haciendo? Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Si somos nosotros discípulos, nuestro propósito es ser pescadores de hombres. Diga, pescadores de hombres. Pero no en campañas, no en eventos masivos, sino como lo hizo Cristo. ¿Cuántas campañas hizo Cristo? Lo que hizo Cristo, hablando de ser discípulos, fue
tener una relación con un grupo pequeño de personas. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Tuvo una relación con un grupo pequeño de personas. Cuando la expectativa es las masas en las campañas, la realidad bíblica es Jesús con un grupo pequeño de personas. El proyecto, hermanos, requiere tiempo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya te dije, hay que salir a predicar el evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestro alrededor, y ganarlos, pescarlos y hacerlos discípulos. El proyecto requiere tiempo. Esto nos saca de la comodidad, nos confronta con una realidad. Necesitamos invertir tiempo en otras personas. 30 minutos para decirte esto. Hay una necesidad. Necesitamos invertir tiempo en otras personas. Y yo te digo, y estarás de acuerdo conmigo, tiempo es el único recurso no renovable de la humanidad. Es el único recurso no renovable. Sin embargo, este también es el recurso más desperdiciado, hablando del entretenimiento. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Cuánto tiempo, pregunto, nosotros gastamos en el tráfico en una ciudad como esta? Una persona que pasa 1 hora en el tráfico, ¿hay alguien aquí, levanta su mano, que pasa 1 hora en el tráfico para ir a su trabajo? Bueno, para cuando te retires, habrás perdido 864,000 minutos de tu vida por esa hora de tráfico. Y son casi 2 años de tu vida, casi 2 años de tu vida en el tráfico en una ciudad como esta. Pero no nos confundamos, el hecho de que haya poco tiempo no cambia nuestro propósito. O sea, no puedes decir, bueno, pues no tengo tiempo, ya lo dijiste, 2 años de mi vida en el tráfico, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Tu propósito es distinto? No, sigue siendo el mismo, la palabra no se va a volver a abrir y a modificarse por ti, y por ti, y por ti, y por mí. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? No cambia nuestro propósito, ni tampoco cambia nuestro llamado a invertir nuestro tiempo en personas. No podemos agregarle más horas al día, ¿verdad que no? Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos administrar nuestro tiempo sabiamente. Salmos 39:5 dice, he aquí, diste a mis días término corto. O sea, desde el salmista ya los días eran cortos, parecía que no había mucho tiempo, ¿no? Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, hay que aprovechar bien el tiempo. Y siempre que tratamos de administrar recursos insuficientes, es decir, tú dices, ¿sabes qué? Tengo pocos recursos, tengo muchos gastos. Cuando tratamos de administrar recursos insuficientes, tenemos que revisar algo, y son las fugas de dinero que tenemos, las fugas de recursos que tenemos, esos gastos innecesarios que tenemos, ese desayuno en los tacos, en la gasolinera, tacos de huevo, tacos de desayuno, todos los días, $4, $4. Cuando lo sumas, así como el tiempo, en el año, ¿cuánto te gastaste en tacos? Y realmente no es complicado, hasta yo sé hacer huevos así estrellados, calentar la tortilla y los metes ahí. Pero es una fuga, ¿verdad? Esos gastos que no son de ningún provecho tampoco. O sea, tampoco te vas a morir si no te comes esos tacos de la gasolinera. Te puedes comprar un yogurt y te lo comes y es más saludable y es más barato quizás. Pero poco a poco nos están drenando los recursos. Ese plan de celular que tienes, realmente necesitas todos esos servicios que tienes, el cable que tienes, y te vas dando cuenta al revisar tus recursos que lo que no necesitas es más recursos, sino sabiduría para administrar los pocos que tienes. ¿Cómo aplicamos esto a las relaciones? Porque no soy un experto en finanzas ni tampoco voy a dar una conferencia al respecto. Estamos hablando del tiempo que le invertimos a otras personas, a las relaciones. Necesitamos hacer un inventario de nuestras relaciones y estar dispuestos a eliminarlas si es necesario. No me refiero a pelearte con nadie, no estoy hablando de pelearte con nadie. Romanos 12:18 dice que estemos en paz con todos los hombres, pero sí me refiero a quitarle prioridad a algunas relaciones para darle prioridad a otras. No me refiero a la familia tampoco, ese es un tema aparte. Podemos filtrar las relaciones al hacer esta pregunta, cuando dices, ok, la labor es difícil, requiere tiempo, tengo que revisar cómo está mi tiempo en cuanto a relaciones. Bueno, voy a hacer un filtro para eliminar relaciones y sustituirlas por otras. La pregunta que podemos hacernos es, ¿soy yo de influencia espiritual en esa relación? Esa es una pregunta sabia para hacerse a la hora de eliminar o añadir
relaciones. ¿Soy de influencia espiritual en esta relación? Por ejemplo, si es una persona inconversa, alguien que no es cristiano, la pregunta aquí es, ¿me estoy haciendo como él o le estoy hablando de Cristo? Y esto no me diga, yo sí le hablo. Bueno, cada quien tiene la respuesta, ¿eh? Yo solamente te estoy poniendo las cartas sobre la mesa y ya después tú sabrás si lo ignoras o lo tomas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si es una persona inconversa, le hablaste de Cristo y respondió al Evangelio, hay que invertir tiempo ahora con esa persona, como lo hizo Cristo con sus discípulos. Algo que comúnmente vemos es, hermano, le hablé a esta persona de Cristo, ahí se la dejo, ¿eh? Pero tú lo ves todos los días en el trabajo, convives todos los días con él. Yo puedo hacerlo, pero pues ¿no te parece más efectivo que seas tú quien lo ganaste para Cristo, dicho de esa forma, y quien lo discipule? Pues es lo más lógico y lo más natural, ¿no? Hay que invertir tiempo en esa persona como lo hizo Cristo con sus discípulos. ¿Cómo los discipuló? Les enseñó las cosas que oyó del Padre. Así nosotros les enseñamos las cosas que oímos de Cristo en su palabra. Jesús, hermanos, pasó mucho tiempo con personas quienes eran despreciadas por la sociedad. ¿Estarás de acuerdo? De hecho, lo criticaban por eso. Come con pecadores, con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Sí, pasó mucho tiempo con personas despreciadas por la sociedad, con publicanos, con rameras, con pecadores, pero siempre era con el propósito de ofrecerles el perdón para sus pecados. Siempre. Y cuando no lo recibían, Jesús simplemente se iba a otro lado. Y eso les enseñó a sus discípulos. Donde no lo reciban, sacudan, ¿verdad?, el polvo de sus pies y síganle. O sea, Jesús lo enseñaba porque él así lo hacía. Ahora, eso es en cuanto a nuestras relaciones con los no creyentes. Porque tampoco te estoy diciendo, no te juntes con los no creyentes, con los mundanos, te vas a contaminar. No. Jesús lo vemos que lo hizo, pero con ese propósito, de pescarlos. Si ya llega un punto en el que no los estoy pescando, ¿sabes qué? Bueno, bye, con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. Estamos en esa empresa del Señor de pescar hombres. Pero si yo tengo una relación con otro creyente, porque también nos relacionamos con otros creyentes, debe ser así, tenemos que filtrar la relación con esta pregunta, con dos, pero con esta primero. ¿Es esta persona espiritual? Y esto, hermanos, no tiene que ver con cuánto de la Biblia dice conocer, sino, como decíamos, del fruto. ¿Cómo puedes evaluar el fruto de un creyente? Bueno, si se la pasa murmurando de medio mundo, si se la pasa quejándose de todo, si se la pasa siempre con esa negatividad que no refleja el carácter de Cristo, bueno, estamos llamados a una cosa, hay que exhortarlo. Tú tienes un amigo, una relación que es un creyente o se dice creyente y tiene esta conducta que no es de la palabra de Dios. O sea, es simple, murmurar es hablar de alguien quien no está presente. Y generalmente cuando se habla de alguien quien no está presente no se habla nada bien. Entonces, si tú ves esa conducta y tú eres un discípulo quien está dando fruto, la palabra te manda que lo exhortes. Que le digas, hermano, cambia esa actitud. Eso no está correcto, no es de un cristiano, por esto y la palabra dice esto. Y lo exhortas con toda paciencia y doctrina, con la palabra. Y si no cambia, hay que dejar esa relación, hermanos. Aún si es un cristiano o dice serlo. Hay que dejar esa relación. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí puede contaminarnos. Lamentablemente, lo malo se pega más fácilmente que lo bueno. Entonces, y la palabra lo dice. Tito capítulo 3, versículo 10. Por si tú dices, oye, pero eso está muy radical, está muy extremo. ¿Cómo voy a dejar a mi compadre, el hermano fulano? Bueno, dice Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Tito 3:10, lo espero a que lo encuentren mis hermanos ahí en la multimedia o en su Biblia. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque es mejor invertir tiempo en quien nos edifique, hermanos. Decimos que tiempo es lo que no hay. ¿Por qué lo vamos a estar perdiendo con alguien quien solamente tiene basura que sale de su boca? Basura en contra del hermano, basura en contra del otro hermano, basura contra la iglesia, contra la otra iglesia, contra todos los cristianos. Dices tú, oye, espérate,
tarde o temprano te va a terminar contaminando. Por eso la palabra te dice en 1 Corintios 15:33, la versión Nueva Traducción Viviente, las malas compañías corrompen el buen carácter. Tú puedes ser un cristiano que has ido avanzando, pero si te rodeas, inviertes tu tiempo en relaciones que no son fructíferas, en relaciones que lo único que hacen es contaminarte, pues tarde o temprano van a corromper ese buen carácter que tienes. Y ese avance que tenías va a ser un retroceso. Y en vez de jalar al hermano exhortándole una y otra vez para que se arrepienta, para que cambie, vas a terminar igual que él. Y al rato, pues ya, -2, ¿no? Jesús no evitó completamente a los fariseos. No, o sea, no tengamos esa idea de que Jesús evitó completamente a los fariseos. No los evitó completamente. De hecho, en algunas ocasiones comió con ellos. O sea, el comer con alguien implica una cercanía, una confianza, ¿verdad? Pero cada ocasión que comió con ellos fue para llamarlos al arrepentimiento también. Él visitó, por ejemplo, la casa de un fariseo llamado Simón, eso está en Lucas 7:36. A este fariseo, Simón, por cierto, pues le habló, pero este fariseo lo atendió muy mal. Fue un muy mal anfitrión. Jesús lo reprendió. Ve la historia en Lucas 7. Jesús lo reprendió a este fariseo y alabó por otro lado la actitud de adoración de aquella otra mujer de mala reputación que estaba en ese mismo lugar, en el patio de la casa. En otra ocasión, Jesús recibió a un fariseo llamado Nicodemo cuando vino a él de noche. Y Jesús le habló acerca de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Te fijas cómo Jesús nunca se metió en... Nicodemo podría haberle dicho, oye, ¿qué onda con Pedro? ¿Qué onda con Juan? No, y Jesús, no, pues sí. No. Jesús, el tema que tenía era lo que respondía a su misión, a su propósito de que todos procedan al arrepentimiento. Y eso hizo. Jesús le preguntó en Juan 3:10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes que hay que nacer de nuevo? O sea, Jesús le habló acerca de nacer de nuevo, le exhortó y le confrontó con su ignorancia o con su falta de profundidad en la Biblia, en las Escrituras. Enfocándonos en las relaciones fructíferas. Allí vimos primero cómo debemos de evaluar nuestro tiempo que invertimos en nuestras relaciones con los no creyentes y con los creyentes. Pero Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Jesús sí pasó tiempo con sus discípulos. De hecho, hubo unos hermanos menonitas quienes hicieron un estudio con base en los evangelios. Se metieron a los evangelios, hicieron un estudio y ellos sacaron que Jesús pasó 49% de su tiempo con sus discípulos y el resto con las multitudes. Eso es mucho tiempo, ¿no? 49% del tiempo de Jesús lo pasó con sus discípulos. Y yo te digo esto, o te pregunto, ¿habría mucha necesidad en donde Jesús andaba? Claro. O sea, Jesús sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, pero no a todos. Y ese 49% del tiempo, si nosotros fuéramos críticos de Jesús, podríamos decir, ¿por qué no pasaste ese 49% del tiempo sanando a más enfermos? Liberando a más endemoniados. ¿Sí me voy comunicando? Pero Jesús desistió de sanar a esos enfermos, de liberar a esos endemoniados, para invertir ese 49% de su tiempo valioso, un periodo de tiempo de 33 años, 3 de ministerio, para invertirlo con sus discípulos. Y el resto con las multitudes. Jesús no sanó a cada enfermo, pero deliberadamente pasó tiempo con sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque eso tenía que ver con su propósito. Jesús administraba correctamente su tiempo. Él decía, yo no puedo salir o sea, sí puede, por supuesto, porque es todopoderoso, pero a la hora de administrar, decía, yo tengo que pasar tiempo con mis discípulos, porque después esos enfermos se van a sanar y se van a volver a enfermar y se van a morir. Pero mi evangelio necesita ser predicado y estos necesitan ser discipulados para que después continúe la obra, la misión de extender este mensaje de salvación. Y hermanos, si ya desechar relaciones en las que no somos de influencia espiritual requiere de un esfuerzo, hay otro esfuerzo necesario. ¿Sabes cuál es? Es tomar la iniciativa para influir espiritualmente en alguien.
Hay que tomar la iniciativa para influir espiritualmente en alguien. Si yo me despierto en la mañana y yo sé cuál es mi propósito, las relaciones que yo tenga van a girar en torno a ese propósito. Esta persona, voy a invertirle mi tiempo porque puede ser de edificación a mi vida o yo puedo ser de edificación a la suya. De otra forma, es gastar mi tiempo y el tiempo es muy valioso. Por cierto, no sabemos cuánto tiempo vayamos a vivir. A lo mejor tú te ves en el espejo y dices, todavía aguanto, ¿verdad? O a lo mejor eres más allá y dices, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Si a mí me muero, jamás me podré olvidar. Y dices, no, yo todavía aguanto, pero no sabes. No hay ningún papel firmado, no hay ningún contrato firmado. Así que, ¿qué debemos de hacer? Bueno, saber primeramente para qué estamos acá y girar en torno a eso. Y hay que tomar la iniciativa para influir espiritualmente en alguien. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, propósito, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese pedir al Padre todo y que Él nos lo dé, tiene que ver con eso, con ser pescadores de hombres. Si tú le pides al Señor, Señor, dame facilidad de palabra porque se me lengua la traba, ¿verdad? Se me traba la lengua. El Señor, y tú le dices, lo quiero, Señor, específicamente para predicar tu evangelio, para discipular a otros. Y yo, Señor, en la escuela la verdad que era bien malo y no se me pegaba nada. Me decían que tenía cerebro de teflón porque no se pegaba nada, no me acordaba de nada, se me olvidaba todo. Pero recuérdame, Señor, lo que yo lea en tu palabra, recuérdamelo y que cuando le hable a alguien de tu evangelio, tú lo pongas ahí en mi mente y salga. ¿Qué crees? Dice la palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Pero le andamos pidiendo, ay, trabajo nuevo, casa nueva, carro nuevo, y así sucesivamente. Eso, quién sabe, a lo mejor te lo da, a lo mejor no. Pero esto, Él promete que te lo va a dar, porque tiene que ver con tu propósito. Fue Jesús quien salió a buscar a los que serían sus discípulos. Fue Jesús quien salió, quien tomó la iniciativa. Y así nosotros debemos de tomar la iniciativa y buscar a aquellos sobre quienes podamos influir espiritualmente. Cuando encontramos a uno o a dos, porque no es fácil encontrar, no es fácil encontrar a aquellos quienes pueden ser de influencia espiritual o pueden ser de influencia espiritual para ti. No es fácil. Pero cuando encontramos a uno o a dos, hay que estar conscientes de una cosa, porque no quiero ponértela muy idílica y muy romántica. Hay que estar conscientes de que el proceso es lento, es lento, es lento. El Señor convivió con sus discípulos por 3 años. Los discípulos, estarás de acuerdo conmigo y lo hemos visto aquí, tuvieron tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Discutieron por ver quién iba a ser el mayor. Fueron sectarios, dijeron, ay, andan unos echando fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. Vimos que trataron de impedir que Jesús tocara a los niños para bendecirlos. Vimos que después, o vamos a ver, que después criticaron a aquella mujer quien quebró ese perfume costoso delante del Señor y dijeron, no, eso lo podrían haber dado a los pobres. Vemos que los discípulos tenían tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Pero ¿sabes qué? Permanecieron con Él. Todos menos uno, ¿verdad? Por supuesto. Y a ellos los envió al mundo a predicar su obra salvadora, por supuesto con el poder del Espíritu Santo. Vamos al texto base que está en Juan 17, 18. Ahora sí vamos a empezar la predicación. No es cierto. No. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Te fijas la similitud? Jesús fue enviado por el Padre. Vimos hace 2 domingos que Hebreos le llama apóstol a Jesús, porque fue un enviado del Padre. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quiénes? ¿A las multitudes? ¿A sus discípulos? Aunque las relaciones fructíferas tienen el propósito de glorificar a Dios, tienen el propósito de servir al otro, nos traen un beneficio a nosotros. Y esto es un plus, un pilón, como decíamos ayer. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y esto a nosotros nos aplica distinto que a Cristo. Pero dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Unos versículos atrás, hermanos, en el versículo 17 de este capítulo, dice que lo que santifica, lo único que santifica es la palabra de Dios. Jesús orando al Padre les decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, sin la verdad de la palabra no hay santificación.
Eso explica por qué no eres cada vez más santo si no lo eres, porque no hay palabra. Ausencia de palabra, ausencia de santificación, ¿verdad? El plus es que para servir en la santificación de nuestros amigos, nosotros tenemos que estar santificados en la palabra. Tiene sentido, ¿no? Si yo voy a ser de influencia espiritual en alguien, tengo que estar lleno de la palabra. No se puede dar lo que no tienes. No se puede. Una relación fructífera te acerca a la palabra de Dios. Si tú estás haciendo esta tarea de evangelizar a otros y discipularlos, te estás dando cuenta ya que para poder, cuando te vas a ver con la persona, dices, híjole, ¿qué le voy a decir? Le tengo que hablar de la palabra, ¿pero qué? Pues vas a la palabra. Y te sientes más comprometido en estar tú en contacto con la palabra para transmitírselo al otro. Y el sentir de Cristo Jesús era la voluntad del Padre. Es decir, Jesús pensaba en hacer la voluntad del Padre. Desde el inicio de su ministerio público, o sea, cuando escogió a los discípulos, hasta el final. Cuando les pasó la estafeta a esos con quienes había invertido la mayor parte de su tiempo. Veamos algunos aspectos en la última oración de Jesús. Esto es ya en el camino a la cruz precisamente. En la última oración de Jesús por sus discípulos antes de que Jesús partiera. Dice el versículo 4 de Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, esto nos trae algo a nosotros también. Acuérdate, estamos metiéndonos en el pensamiento, es más, en la oración de Jesús. Si nosotros pudiéramos tener una cámara en el cuarto, en tu cuarto de guerra, en tu cuarto de oración, y escuchar qué es lo que tú oras, eso es lo que estamos haciendo aquí con Jesús. Jesús orando, nos estamos metiendo en la oración, en el pensamiento de Jesús. Algún día, hermanos, nuestro tiempo en la tierra va a terminar, lo dije hace rato. Pero ya entonces será demasiado tarde para ser discípulos. Cuando ya no estés aquí, pues ya, no vas a poder discipular a nadie. Jesús estaba consciente de que había finalizado su obra y todos algún día finalizaremos nuestra obra en la tierra y estaremos ante el Padre para darle cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Viviste 50, 60, 70, 80 años, de los cuales 30 fuiste cristiano. Hagamos cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Pero ya en ese momento no vamos a poder regresar y decir, ups, sí es cierto, tenía razón la predicación de aquel día. Era cierto, no eran puras fábulas. No era nomás una hora de te presto mis oídos para escuchar y medio que me duermo. Era verdad, entonces déjame regresar, Señor, para decirle, ¿te acuerdas del rico y Lázaro? Déjame regresar para decirle a mis hermanos, ya no se puede. Time, ya, sonó la campana. Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto nos revela nuestro destino final. Ese destino final es servirle viéndole cara a cara, lo hemos visto, ¿no? O sea, si no le serviste aquí, pues ¿cómo piensas servirle allá, no? Porque vamos a estar en gloria viéndole cara a cara. ¿Cómo será eso? No sé, pero quiero verlo. Y vamos a estar cara a cara con Él sirviéndole. ¿Cómo no podremos estar cara a cara con Él sin servirle, verdad? Pero ahora tenemos destellos de su gloria. Ahora tenemos acceso a su gloria. También hay que servirle. Ese era el deseo de Cristo y también debe ser nuestro deseo. El ver cara a cara al Padre. Estar en gloria, glorificado al lado del Padre. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjate, y lo he dicho en otras ocasiones, y es bíblico, lo vemos aquí. No hay otra oración, y no estoy diciendo que sea pecado, ¿verdad? Pero no hay otra oración que vaya más de acuerdo con la voluntad del Padre, que con un inconverso, pues a que venga a los pies del Señor, ¿cierto? O sea, ora por esta persona quien tiene un pie quebrado. Pues sí, está bien, Señor, sánala. Pero si no es salva, pues o sea, aún hasta sin pie, ni el otro, como el himnito, ¿eh? Si me faltan los pies, le lavo con las manos. Le decían el himno del descuartizado, ¿no? Ese. Pero o sea, hasta con el puro morrito así con la cabeza, pero que vaya con el Señor, pues ya. O sea, no hay otra oración que nosotros podamos hacer. Y Jesús lo dice, ruego por ellos, porque tienen mucha chamba. De discipular, de evangelizar. O sea, mucha chamba tienen. Por ellos
pues no ruego porque, o sea, ya di mi vida, ya pagué el boleto, ya está. Pero por esto sí, porque tuyos son. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser de Él, por pertenecerle a Él? Y aunque el anhelo es estar cara a cara con el Padre, Jesús se centra en aquellos que el Padre le ha dado. ¿Te fijas? O sea, el anhelo, sí, Pablo decía, y esta mañana yo leía Filipenses 1, y Pablo decía, pues no sé qué escoger, o sea, ya quiero estar con el Señor, pero pues también sé que aquí me necesitan, entonces pues aquí me voy a echarle ganas, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús pues está diciendo prácticamente lo mismo, está diciendo, pues te ruego por los que me diste, porque tuyos son. Está centrado en aquellos que el Padre le ha dado. El versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es decir, la obra, el ministerio de Jesús había terminado. Ya Él iba al camino a la cruz. Entonces, su ministerio había terminado, pero el ministerio de ellos ahora sí comenzaba de veras. Es como cuando tu papá te quitó las llantitas de la bicicleta, ¿verdad? Y ahí ibas. Ahora sí, ruédele, mijo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y hermano, la unidad entre los discípulos es una oración de Jesús al Padre. Acuérdate, estamos con la camarita viendo qué está orando Jesús. Estamos de metiches, ¿no? Y Jesús está orando que sean uno, que haya unidad entre ellos. Unidad es distinto a compadrazgo. Allá los compadres están unidos para irse a emborrachar, para irse a embriagar, etcétera, para irse a pecar. Pero la unidad de los discípulos tiene que ver con estar en Cristo. Si estamos en Cristo, si estás en Cristo, estamos unidos. Si estás fuera de Cristo, fuera de la voluntad del Padre, pues vente para acá. Pero pues, lo único que vas a tener de mi parte es una exhortación a que te vengas para acá, no más. Y la unidad entre los discípulos es crucial. ¿Sabes por qué? Porque nos identifica con Dios. Lo dice el texto. Para que sean uno así como nosotros. El Padre y Cristo son uno. Son uno. Y dice, así como tú y yo somos uno. Y no hay división entre nosotros. No hay diferencias entre nosotros. Lo que hay es sujeción mutua. Así que sean uno estos discípulos. Los del mundo, pues no. O sea, no se puede hacer esta oración por el mundo. Porque pues ya están divididos, ¿verdad? Están peleados, están, que aquí de este lado van los hondureños y de este lado los mexicanos. Y de este lado los americanos y de este lado, y así, división, de este lado los letrados, de este lado los analfabetas, y así, ¿verdad? Los güeritos, los morenitos, y así. Pero el Señor dice, pues de este lado también hay un celote y un cobrador de impuestos y un pescador, pero que sean uno, así como tú y yo somos uno. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y en medio, fíjate cómo está hablando el Señor de la unidad. Está hablando de la unidad entre Jesús y el Padre, entre los discípulos, pero de repente vemos aquí que hay uno que apostató. Vemos que hay uno que no permaneció en Jesús, que no dio fruto. Pues sí dio, pero el fruto que dio fue un fruto de traición, ¿verdad? Un fruto de hipocresía, un fruto de pensar en sí mismo. Y vemos aquí que la verdadera unidad es en Cristo y su palabra. En el momento en el que Judas, el Señor le dijo, lo vamos a ver, el Señor le dijo, pues ya, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Ya, no te andes con besos y cosas, ya, de una vez, haz lo que tengas que hacer. Sí, porque llegó a entregarlo con un beso, ¿no? Y Jesús le dijo, pues ya, o sea, haz lo que tengas que hacer. En ese momento, él quedó separado de los discípulos, apóstoles. Quedó separado. Y el Señor lo trae aquí en su oración. La verdadera unidad es en Cristo y su palabra. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En medio de esto, hermanos, de esta oración, el Señor introduce ahora la promesa del gozo. El gozo al vivir en el propósito por el cual Él nos creó y nos salvó. Porque fuera del propósito de Dios para nosotros, lo único que hay es desesperanza. Hay amargura, hay tristeza, hay frustración. Y dices, ay, pero cuando eres soltero, cuando me case ahora sí voy a ser feliz. Y te casas y dices, pues no. O sea,
¿Se entiende, no? Y dicen, no, ahora sí, cuando tengamos un bebé vamos a ser felices. Y a las 3 de la mañana, ¡ah! Y dices, pues, tampoco. Cuando vaya a la universidad por fin, ¿verdad? Y dices, tampoco. Cuando tenga el trabajo, cuando termine la carrera, ¿cuándo? Y así está el hombre corriendo como el ratoncito dentro de la ruedita, ¿no? Nunca llega a ningún lado. Cuando piensa que alcanza algo que le va a dar plenitud y felicidad, dice, no, esto no era. Y busca más, y busca más, y busca más, y busca más. Y lo vemos en los artistas de Hollywood, en los cantantes, en las estrellas de rock, y todos ellos pues murieron de sobredosis, de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ¿cómo? O sea, ya quisiera yo esa casita, vivo en mi departamentito así chiquito y este tenía una enorme mansión y se pegó un escopetazo. Porque ahí no está la plenitud está aquí. Jesús, en medio de esta oración, introduce la promesa del gozo cuando vivimos en el propósito por el cual Él nos creó, cuando vivimos por el cual Él nos salvó. Y es en esta actitud de oración en la que Jesús recuerda su misión, su propia misión, y nos la transmite a nosotros, los que somos discípulos, recuerda. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y yo te quiero dejar con una pregunta. ¿Estamos dejando un legado de discipulado? Por lo menos una persona que podamos decir, ¿sabes qué? Esta persona yo la gané para Cristo, la discipulé y estoy comprometido a cargo de esta persona. Fíjate bien, no estoy diciendo que voltees y digas, ¿quién me discipula a mí? No. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En esto se muestra el amor, que uno dé su vida por sus amigos. Y el Señor, como siempre, poniendo el estándar allá, ¿no? Él dio su vida por sus enemigos, por ti y por mí. Y nos dice, dala por tus amigos. Y yo te pregunto, voltea a tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia. Dices tú, pues no, mi enemigo no es. O sea, me gustaría ver al Pancho, ¿verdad? O a, como se llame, que sea un hijo de Dios, que se convierta, pero ¿qué crees? Pues los ángeles no van a venir, le van a hablar. Nosotros somos quienes estamos encargados de esa tarea, de hablarle de la palabra y de evangelizarlo. Pero eso te va a implicar que tengas que sacrificar horas de redes sociales, de la telenovela, de las noticias, de la música que te gusta, etcétera, ¿no? Porque decimos que el día sigue teniendo 24 horas. Pero el Señor nos da este privilegio de dejar un legado, hermanos. Y cuando hablo de legado, nosotros inmediatamente lo relacionamos y decimos, ok, ya tengo tantos años, ¿verdad? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? No, o sea, tengo que dejarles por lo menos una casita, tengo que dejarles una cuentita en el banco. Está bien, perfecto, no es pecado, ¿no? Pero estamos hablando de un legado que tiene que ver con nuestro propósito. Porque tristemente hay personas quienes no tienen ni una cosa ni la otra. O sea, son un fracaso en los negocios, en el trabajo, porque pues como que van y no van y como que sí, pero todo eso tiene que ver por mala administración y por falta de transparencia y por Dios no bendice algo que está funcionando chueco. O sea, si te reportas con el IRS de una forma y trabajas de otra y tienes otros ingresos, ni le pidas a Dios que bendiga eso, porque estás perdiendo el tiempo. Hay que arrepentirse y hay que enderezar las sendas y caminar derecho y decir, ¿sabes qué? Sí, IRS, me dedico a esto y estos son mis ingresos, pero van a ser muchos impuestos. ¿Y tú crees que Dios te va a bendecir de otra forma? Ok, entonces es enderezar. Pero bueno, hay personas quienes son fracasadas en eso y fracasan también en su misión, propósito principal, que es ser pescadores de hombres, discipuladores. Entonces aquí no se trata de llevarte, de que te vayas deprimido a casa y decir, no. O sea, esta es la realidad. Esto es lo que la palabra nos indica. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creo que de aquí, si tú has escuchado esta enseñanza con el deseo de sacar algo para tu vida, algo práctico para tu vida, creo que hay mucho que podemos empezar a hacer. Hay mucho en lo que podemos empezar a pensar. Y créeme que hay veces que o sea, casi mi esposa me manda a dormir a la sala porque
Porque, o sea, a veces piensas y dices, hay tanto por hacer que no puedes ni dormir. Y ¿sabes qué? Mejor te paras y oras, ¿no? Y dices, Señor, ¿sabes qué? En lo que me das descanso y sueño, pues va a orar, ¿no? A velar y a orar. Pero hay que dejar un legado de discipulado, por lo menos una persona. Yo sí conozco a personas quienes han sido discípulos, por decirlo de alguna forma, de mi padre, de mi madre. Yo he visto el legado que ellos han dejado. He visto también personas a quienes yo he sido de influencia. Y esto, hermanos, es un gozo. Jesús hablaba de este gozo. Hablaba y decía, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hay una persona espiritual encuentra su deleite más en ver a una persona quien dice, ¿sabes qué? A esta persona cuando yo la conocí era un amargado de primera, o era un borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor me dio la oportunidad de ser un embajador de su evangelio. Un día, bueno, obviamente ese día yo podría haber estado en el cine, podría haber estado en el restaurante, podría haber estado de vacaciones, X. Pero tomé el tiempo y le hablé de Cristo. Y a lo mejor a la primera no me respondió, pero insistí, y ahora veo que esta persona es otra persona. Eso, hermanos, es un gozo que, mira, si eres hijo de Dios, por supuesto, no lo experimentas ni con la mejor carrera en la universidad, la mejor beca, el mejor carro, el mejor trabajo, nada de eso. No hay nada que se pueda comparar a eso. Y Jesús, según Jesús, así tendrán mi gozo cumplido en ellos mismos, al hacer el propósito por el cual ellos fueron creados. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar aquí y a darle gracias. Hermanos, se acercan días en el cual el mundo recuerda, ¿verdad?, que Jesús vino a esta tierra, que un tal Jesús vino y que lo crucificaron, y más bien la actitud de muchos es como que, ay, pobrecito, ay, qué feo. Pero, hermanos, Jesús mismo les dijo, no sientan lástima por sus hijos. Y hermanos, nosotros no podemos caer en eso, ser indiferentes ante lo que este mundo ha decidido tomar como conmemorar que algo pasó, algo allí pasó. Y ¿sabes qué? Esa es la oportunidad para que tú y yo podamos abrir tema de conversación. Quizás tú le has estado orando y diciéndole, Señor, sí entiendo que pues debo de salir de mi comodidad, de predicar tu evangelio, pero no sé por dónde empezar. Y el Señor te dice, ya viene en una semana más. En una semana más vas a tener, desde ahorita, puedes abrir el tema de conversación y decir, oye, ¿sabes qué se celebra la otra semana? No, pues sí, que vamos a la playa, ¿no? Sí, pero y abrir el tema de conversación y hablarles de Cristo. Y si responden, continuar. El Señor, no yo, el Señor te garantiza un gozo en eso. Y después ver cómo aquella mujer samaritana fue a su aldea y les habló a toda esa aldea. Y ahí vemos cómo ese pequeño grano de mostaza, esa pequeña semillita dio fruto y toda esa aldea conoció a Jesús. Jesús después llegó con ellos, se quedó ahí con ellos y les enseñaba. Eso es un gozo que nosotros vemos, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. Y una vez más, no buscamos llenar un lugar nada más por llenar. No se trata de tener a la fuerza aquí a nadie, porque pues alguien a la fuerza va a causar más problemas que ser de bendición. Pero estamos hablando de que cada uno de nosotros, decía hay un teólogo que admiro mucho, que sabe mucho, pero es muy, muy simple para hablar. Y decía, mira, si cada creyente, cada discípulo hace su tarea de evangelizar a otra persona, uno nada más, en un año, un discípulo gane a una persona y lo haga discípulo, en un año la iglesia está duplicada. Dices tú. Y luego dicen, seminario de igle crecimiento. Por favor, es simple, hagan lo que el Señor dijo que hicieran. Y aquí podemos ver que Jesús intercede y hasta el momento sigue intercediendo por nosotros. Aquí intercedía antes de morir, resucitar, ascender al cielo, pero ahora dice la palabra que está a la diestra del Padre haciendo, ¿sabes qué? No está tomando una limonada ni de vacaciones, está ocupado,
está intercediendo por nosotros, pero no para que tengamos un auto nuevo, sino ¿sabes para qué? Para que tengamos éxito cumpliendo esta misión y este propósito por el cual nos llamó. Inclina tu rostro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos desafía. Tu palabra es viva, es eficaz, es cortante. En ocasiones es miel para nuestro paladar, pero en otras ocasiones nos sabe amargo para nuestra comodidad. No es muy bonito, no es muy agradable, pero no estamos aquí para escuchar algo que nos guste, sino algo que nos desafíe y que nos santifique, como dice tu palabra. Algo que nos guíe hacia lo cual nosotros hemos sido llamados por ti. Y la única forma en la que nosotros te somos agradables es dando fruto. Tú dijiste para que lleven fruto, para que lleven más fruto y para que lleven mucho fruto. Señor, estamos en medio de este mundo caído, pero a pesar de que es un mundo hostil ante la palabra, incluso la moral básica, tu plan no ha cambiado. Tu misión para nosotros no ha cambiado, Señor. Y queremos caminar en ella cada día. Sabemos que caminar a ella implica dejar cosas que nos estorban, pero también dejar personas que nos estorban. Y eso no es ser malo, ser grosero, sino es ser obediente a ti, Señor. Danos la sabiduría para discernir aquellas relaciones que nos apartan del propósito, que nos contaminan, y unirnos a esas relaciones en las cuales podemos ser de edificación, y esas relaciones que pueden edificarnos a nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos a un Pablo para que nos enseñe, necesitamos a un Bernabé para que nos consuele, pero también necesitamos a un Timoteo al cual podamos enseñar, al cual podamos discipular, al cual podamos formar. Y aquí estamos, Señor. Empezaremos por nuestro entorno más cercano, que es nuestra familia, nuestros parientes, nuestros compañeros de trabajo, sabiendo, Señor, que tú nos darás la gracia, sabiendo que tú nos darás el denuedo y pondrás en nosotros esta respuesta a nuestras oraciones, porque tú dijiste: todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Y eso es lo que tiene que ver con dar fruto. Gracias, Señor. Dale gracias con tus manos levantadas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos vivir así, agradándote. Quiero andar como es digno de ti. Dile: agradándote en todo. Agradándote en todo, Señor. Y llevar mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Conocerte y saber más de ti. Una vez más, quiero andar como es digno. Quiero andar como es digno de ti. Agradándote en todo, Señor. Y llevar mucho fruto ante ti. Y llevar mucho fruto ante ti. Conocerte, saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer, tu palabra obedecer, y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad,
sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dilo fuerte una vez más. Quiero conocerte más cada día, tu palabra obedecer, y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Seguro estoy en ti, Señor. Puedo caminar seguro, confiado de que tú vas conmigo, Dios. Tú me guardas, intercedes por mí, para hacer tu voluntad, Señor. Usa cada uno de mis hermanos. Ahora podemos orar esta oración con toda certeza de que tú vas a responder, de que tú vas a usar a cada vida que se disponga. Y Señor, si hay alguien aquí quien no te conoce, quien nunca ha escuchado acerca de tu evangelio, acerca de lo que tú has venido a hacer, como leíamos, tu voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cada palabra hablada, que ha sido tu palabra y la cual es poder para salvación a todo aquel que cree, que pueda, Señor, hacer esa obra perfecta en cada uno de los que están aquí, quienes no te conocen. No importa cuántos años tengan de edad o cuántos años de iglesia, si en este momento la convicción ha llegado a sus vidas, Señor, haz tu obra, Salvador, en ellos. Es lo que queremos ver, al igual que tú. Tenemos el mismo sentir que tú, Jesús. Y úsanos como siervos tuyos en el mundo, en nuestra familia, en la iglesia. Que recordemos eso, que todo lo que hacemos es para tu gloria, pues para gloria tuya nos has creado, nos has formado y nos has hecho. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús.